Buen día con todos. Mi nombre es Estrada Ramírez Ana Cecilia. Soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Odontología. Y el video trata acerca de una revisión de un artículo denominado Infección odontogénica que progresa a una fascitis necrotizante, una aparición clínica inusual. La necrosis del labio se puede observar generalmente en asociación con un traumatismo o un peligro químico, infección, cuerpo extraño y efectos adversos que surgen debido a los rellenos cosméticos utilizados por el labio. Para Joseph Jones lo describe como gangrena hospitalaria durante la Guerra Civil, durante la cual el 46% de los 2.642 soldados afectados murieron a causa de sus complicaciones. En el año 1920, Meleney identificó 20 pacientes en China, en los que el estreptococo hemolítico era el único organismo y se denominó gangrena estreptocócica hemolítica, más tarde denominada gangrena de Meleney. Wilson acuñó el término fascitis necrotizante en el año 1952 y no encontró bacterias patológicas específicas relacionadas con la enfermedad. Se utilizan varios términos para la fascitis necrotizante, como gangrena estreptocócica, gangrena bacteriana sinérgica progresiva, erisipela necrotizante, fascitis supurativa, gangrena dérmica aguda, gangrena de Fournier, tituladas sensacionales como insecto asesino, bacterias carnívoras y gangrena galopante, también se le han denominado. El diagnóstico temprano, el desbridamiento quirúrgico de emergencia y la terapia con antibióticos de amplio espectro son las opciones de tratamiento más efectivas para minimizar la carga bacteriana y la tasa de mortalidad asociada con estas afecciones. Reporte de caso. Una mujer de 65 años que es vendedora de verduras por ocupación se presenta al departamento de cirugía oral y maxilofacial con una hinchazón aguda del lado derecho de la cara asociada con dolor severo, fétido olor y fiebre desde hace 2 días. La paciente estaba mal alimentada y tenía un índice de masa corporal bajo, parecía tóxica e inquieta. Ella dio antecedentes. Tal es el caso de una extracción de un segundo molar inferior derecho muy deteriorado hace 3 meses en una clínica local. Después de la extracción desarrolló un dolor intermitente en la misma región. 2 meses y medio después, el dolor se volvió severo con exudación de pus de la pieza 4-7, por lo que visitó un hospital donde le administraron antibióticos y analgésicos intravenosos. El dolor no pudo disminuir. Continuó visitando el hospital todos los días de forma ambulatoria para recibir antibióticos por vía intravenosa. Apareció una inflamación aguda en la parte inferior derecha de la mandíbula. La aspiración con aguja se realizó extraoralmente, lo que no reveló exudado ni pus. Como persistió la hinchazón, la remitieron al centro del departamento para poder realizarle el tratamiento adicional. El examen extraoral reveló una gran hinchazón que se extendía desde la línea del aral tragal hasta 2 centímetros por debajo del borde inferior de la mandíbula superinferiormente. La hinchazón afectó a ambos labios que parecían edematosos con un aspecto brillante de la piel suprayacente. El párpado inferior mostró un leve edema. A la palpación la hinchazón era firme. El examen intraoral reveló una hinchazón difusa desde la línea media hasta la región retromolar. A la palpación era firme, no fluctuante. Exudación de pus observada en la región de la pieza 4-7, que apareció como una cavidad asociada sin cicatrizar. Además, la paciente no tenía antecedentes de ninguna reacción farmacológica, picadura de insecto o comorbilidades asociadas. Se le realizó una tomografía computarizada de haz cónico que mostró erosión del hueso en la zona de la pieza 4-7. En correlación con las características clínicas, el caso fue diagnosticado provisionalmente como una osteomielitis aguda de la mandíbula. La paciente recibió antibióticos empíricos, clindamicina de 600 miligramos vía intravenosa cada 8 horas y multivitamínico seguido por AINES, una tableta de Sporolac con betadine y que haga gárgaras en la boca durante el día 1 y el día 2.
La presentación clínica y el tratamiento instruido a partir del día 3 se va a presentar de forma ordenada en la siguiente presentación. Día 3. El paciente había presentado las mismas características clínicas con reducción del aspecto tóxico. La fiebre había remitido después de 2 días del tratamiento con medicamentos. El procedimiento que se realizó en ese entonces es que bajo anestesia local se realiza la exploración quirúrgica en la región de la pieza 4-7 por vía intraoral. Se desbrida el tejido obtenido y se envía el alveolo para el estudio histopatológico, cultivo y sensibilidad antibiótica. La exploración quirúrgica no arrojó pus. Se realizaron incisiones intraorales en el vestíbulo bucal de la pieza 4-7 y 4-3, conectadas entre sí para descomprimir el contenido infeccioso e inflamatorio, para lo cual se colocó una gasa empapada con betadine para mantener la permeabilidad y permitir el drenaje del pus o el exudado líquido recolectado. Al día 4, la presentación clínica fue una reducción de tamaño y consolidación de la hinchazón extraoral. Se notó una pequeña ulceración en la esquina lateral derecha del labio con un ligero aspecto pigmentado de color púrpura parduzco de la piel suprayacente, para lo cual se envió una muestra de sangre y orina para cultivo. La irrigación intraoral de la cavidad y el sitio de exploración se realizó con enjuague bucal de clorhexidrina. Continuamos con la investigación, que incluyó una tomografía computarizada de ascónico de la mandíbula para la evaluación radiográfica de la región de la pieza 4-7. El análisis de diferentes secciones y vistas en 3D pudo revelar una pérdida ósea bicortical en la región de la pieza 4-7. Día 5. Se observaron costras del labio con hiperpigmentación sobre la cara lateral de la comisura del labio a unos 3 centímetros, sin exudación intraoral. Se consolidó la hinchazón extraoral, para lo cual se prosigue con una infusión intravenosa de antibióticos y se realizó irrigación con peróxido de hidrógeno. Al día 6, la paciente mostró características de necrosis, es decir, pigmentación marrón oscura, consistencia dura y formación de costras. Se notaron sobre todo en el labio inferior, como se puede notar en la imagen. La hiperpigmentación fue prominente y se observaron hallazgos similares en el labio superior, para lo cual el procedimiento consistió en el informe de cultivo y sensibilidad del debridamiento alveolar realizado al tercer día pudo revelar la presencia de Citrobacter freundii, resistente a las cefalosporinas, la ampicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. Al día 7 se observó un aumento de la necrosis y la formación de costras del labio inferior. El patrón de diseminación de la periferia al centro se notó y asoció con dolor. Por vía intraoral, la abertura quirúrgica había cicatrizado satisfactoriamente y no había una exudación de pus del alveolo, para lo cual el hemocultivo y el análisis de orina no revelaron rasgos de infección y no dieron como resultado organismos en las muestras. Para inducir el control de la vascularización de tejido, se realizaron múltiples punciones sobre la superficie costrosa del labio, pero no hubo signos de vascularización. Se tomó una parte de tejido necrosado y el esfácelo adyacente para cultivo y su posterior sensibilidad. Al día 8, la paciente mostró una formación de costras en los labios que aumentaba notablemente y afectaba el labio superior e inferior y cruzaba la línea media. Se pudo observar también un desprendimiento en la esquina del labio asociada con un dolor severo, para lo cual se continuó con la terapia de clindamicina, 500 miligramos 3 veces al día. Se recomendó el apósito en aerosol oxu sobre los labios con costra. Para el día 9, la contracción del volumen del labio inferior fue evidente, con tejido necrosado que involucraba el músculo debajo de la mucosa del labio, para lo cual se intentó revascularizar mediante punción del tejido necrosado, pero no hubo sangrado. Se colocó un apósito sobre el labio. Los informes de cultivo pudieron mostrar una flora oral normal con Candida albicans. Se le recomendó a la paciente inyección intravenosa de multivitaminas bajo anestesia local. Para el día 10 hubo separación de este tejido costroso y necrosado del músculo subyacente. Se desprendió quirúrgicamente el problema necrótico y se suturó en continuidad al tejido subyacente.
El defecto se cubrió con colágeno y se suturó con Vicryl 4.0. Se reemplazó 600 miligramos de clindamicina por 200 miligramos de foropenem por vía oral 2 veces al día y se continuaron los mismos medicamentos. Para el día 11 se pudo notar signos de curación junto con el ablandamiento del tejido con costra y el tejido de granulación con sangrado puntiagudo de la superficie, para lo cual se continuó con los mismos medicamentos. Para el día 12 se observaron signos mejorados de curación, como se puede observar en la imagen de la parte derecha. Igual se continuaron los mismos medicamentos. Y por último, para el día 13, los tejidos cicatrizaron por completo, pero el defecto del labio inferior estaba presente con una cicatriz hipopigmentada del tejido necrosado, para lo cual se intentó mejorar el contorno con una inyección de matriz de fibrina rica en plaquetas debajo del tejido, en el tejido labial restante, y la paciente fue dada de alta. Discusión. La fascitis necrotizante es una infección rara de los tejidos blandos que afecta principalmente a la fascia superficial y da como resultado un debilitamiento extenso de los tejidos circundantes. Los cambios patológicos incluyen trombosis de los vasos sanguíneos, supuración y necrosis de la fascia superficial con grasa subcutánea. Aunque muchos procesos patológicos subyacentes predisponen a los pacientes con fascitis necrotizante, invariablemente están presentes 3 factores comunes. El primero de ellos es el deterioro del sistema inmunológico, como por ejemplo la diabetes mellitus, neoplasias malignas, el alcoholismo. El segundo es el compromiso de los vasos sanguíneos faciales. Y por último, el tercero es la presencia de microorganismos capaces de proliferar dentro de su área. La fascitis necrotizante se suele propagar de forma agresiva. El labio está compuesto por músculos orbicularis, revestido por piel, tejido subcutáneo, mínima grasa y glándulas salivales. En el caso de que el labio sea más de glándulas salivales subcutáneas y grasa que el contenido de músculo, que es relativamente menor. La propagación de la infección se caracteriza por la necrosis de tejido subcutáneo y fascia subyacente, con una rápida propagación de la infección a lo largo de los planos faciales. Es una entidad rara tener una fascitis necrotizante en la región de los labios, ya que es un área de tremenda vascularización. La arteria labial superior proporciona riego sanguíneo al labio superior como ramas terminales que irrigan el ala nasal y el tabique, mientras que la arteria labial inferior proporciona riego sanguíneo al labio inferior y por parte del mentón superior. Estos vasos discurren entre la mucosa y el músculo orbiculares y se anastomosan en la línea media con ramas del lado contralateral. Durante la fase inicial, la fascitis necrotizante puede confundirse con una celulitis, pero se justifica con un diagnóstico rápido. En el año 1979, Fisher describió 7 parámetros diagnósticos. La primera es la necrosis facial extensa a la piel suprayacente. La segunda es la afectación séptica sistémica con estado mental reducido. Ausencia de infección muscular primaria, ausencia de infección por Clostridium, ausencia de oclusión vascular y finalmente una infiltración de leucocitos con necrosis facial focal y microtrombosis como hallazgos histopatológicos. Las primeras etapas de la fascitis necrotizante pueden parecerse a la celulitis odontogénica o a un absceso. En los primeros signos, la piel suele estar tónica y enrojecida. La hiperestesia y la anestesia se pueden manifestar tocando, lo cual se observó a partir de los síntomas locales que generalmente progresan rápidamente. Los signos patognomónicos son parches oscuros y violáceos con bordes mal definidos. Considerando los resultados de las pruebas de laboratorio, este caso se puede categorizar como riesgo intermedio. Las estrategias terapéuticas en pacientes con infecciones necrotizantes de tejidos blandos son el reconocimiento temprano seguido por un desbridamiento quirúrgico mediante la eliminación del tejido infectado completo y si la musculatura en este caso está siendo afectada. Se le deberá realizar un régimen antibiótico específico del organismo, pero antes de eso se le debe realizar la reanimación con líquidos, la alimentación enteral y el tratamiento de cuidados intensivos que van a superar los síntomas de shock séptico. Comenzamos con la terapia empírica.
En el caso de la paciente, se nos presentó como una condición tóxica. El tratamiento incluyó la reanimación con líquidos junto con antibióticos y analgésicos intravenosos con infusión de multivitamínicos. Es una terapia en combinación con penicilina, más metronidazol o clindamicina, cefalosporina de tercera generación con metronidazol o clindamicina o una sola cobertura antibiótica con fármacos betalactámicos de amplio espectro como una impenin cubriría el espectro microbiano de la fascitis necrotizante. La terapia con antibióticos debe continuarse sobre la base del cultivo microbiológico y los resultados de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. El cultivo y la sensibilidad nos llevan a tener una idea clara de qué antibiótico debe administrarse. Sorprendentemente, los análisis de sangre y la orina no revelaron ningún rastro de infección en este caso. Por lo tanto, la infección sistémica fue negativa según el informe de análisis de sangre y orina. La fascitis necrotizante es una infección polimicrobiana y con menor frecuencia monomicrobiana. Inicialmente se creyó que los microorganismos aeróbicos, en particular el Streptococcus beta hemolítico del grupo A y los Staphylococcus, se consideraban los agentes causantes de este problema. Más tarde se pudo demostrar que son anaerobios estrictos que jugaron un papel muy importante en la representación de una infección mixta o sinérgica. En este caso se realizó el cultivo y la sensibilidad revelaron Citrobacter fruendi, que era sensible a la gentamicina, y la sensibilidad antimicrobiana se evaluó mediante el método de difusión en disco de Kirby-Bell modificado. Otros organismos que se pudieron identificar como microflora normal de la cavidad oral con especies de Staphylococcus y Streptococcus junto con Candida albicans. Citrobacter fruendi. Este microorganismo es un bacilo gram negativo aerobio. Su hábitat incluye el medio ambiente, suelo, agua y aguas residuales, alimentos, animales y el tracto intestinal de animales y humanos. Como patógeno oportunista, es responsable de varias infecciones oportunistas importantes. Se sabe que es la causa de una variedad de infecciones nosocomiales del tracto respiratorio, tracto urinario, sangre y varios otros sitios normalmente estériles en pacientes. Una enfermedad mortal con la que se ha asociado es la meningitis neonatal. Este microorganismo muestra diferente susceptibilidad a los antibióticos, por lo que generalmente la terapia inicial no tiene éxito. Se ha informado de su caso de fascitis necrotizante y osteomielitis de pie causada por este microorganismo asociada con la exposición a animales marinos. Los aislados de este microorganismo en este informe indican que estos son sensibles a los carbapenémicos que tienen una excelente actividad contra ellos. En el presente caso se administró carbapenem que resultó en la regresión de la enfermedad. Sin embargo, este microorganismo no se ha informado como un organismo en la piel o la flora oral normal humana, pero se ha informado como una bacteria que se observa en algunas especies de flora oral de serpientes. No ha habido tampoco informes de infecciones orales asociadas con este microorganismo que resulten en una fascitis necrotizante. De acuerdo con este artículo, se puede concluir que hay un aumento en la aparición de infecciones que no responden a los antibióticos empíricos comúnmente utilizados, debido a la resistencia de los microorganismos. Por lo tanto, es prudente monitorear de cerca a los pacientes e instituir un cultivo inmediato y pruebas de sensibilidad a antibióticos específicos para limitar la propagación de la infección a los tejidos blandos. Muchas gracias.